Para Putin, la primavera de 2026 se suponía que sería el comienzo de una gran ofensiva que finalmente le habría permitido proclamar que su llamada Operación Militar Especial era un éxito. Pero no está resultando así. La contraofensiva de Ucrania está arrollando a las fuerzas rusas. La guerra de Putin se está desmoronando después de que Ucrania cegara al ejército ruso y luego llevara a cabo un giro masivo como nadie esperaba. Esto es liberación. Es desrusificación. Esto ha llevado a que Ucrania rompa récords por todas partes, comenzando con la mayor liberación de territorio ucraniano que hemos visto desde la contraofensiva de 2023. Durante los 2 primeros meses de 2026, Ucrania ha logrado arrebatarle a Rusia unas asombrosas 100 millas cuadradas de su territorio, gran parte de las cuales se encuentran en la región de Zaporizhia, junto con otras regiones del sur del país. Esto según United 24 Media, que afirma que esta desrusificación de tanto territorio representa no solo la mayor cantidad de tierra que Ucrania ha liberado desde 2023, sino también la primera vez desde que se lanzó la contraofensiva en ese año que Ucrania ha logrado ganar más terreno del que ha perdido ante las fuerzas de Putin. Esto marca un cambio significativo en la guerra de Ucrania y en la dinámica del campo de batalla, indicando que, por primera vez en casi 3 años, Ucrania finalmente ha ganado impulso sobre el terreno. El lento avance de las fuerzas rusas se ha detenido en la mayoría de los frentes, y Ucrania ha aprovechado su nueva posición para contraatacar en territorio que Putin creía seguro. Ese empuje ha contado con una ayuda más que pequeña de SpaceX y la decisión de Elon Musk de cortar finalmente el acceso ruso a la red Starlink, a la que Rusia había podido acceder previamente a través de terminales ilícitos que proporcionaba a sus soldados. En una medida que algunos argumentarían que tardó mucho en llegar, SpaceX creó una lista blanca para los terminales Starlink de Ucrania, que simultáneamente sirvió como un apagón automático para los terminales rusos ilícitos que se utilizaban en Ucrania. El resultado fue el caos en todas las líneas rusas. Y aquí es donde las cosas comenzaron a cambiar a favor de Ucrania. El avance ucraniano en Zaporizhia fue provocado por el colapso total de las comunicaciones que se produjo tras el apagón de Starlink. En un instante, los infiltrados rusos que se habían colado en territorio ucraniano y se habían atrincherado mientras esperaban refuerzos dejaron de recibir información. Aislados y sin idea de lo que está sucediendo, esos infiltrados han sido eliminados por los escuadrones de búsqueda y destrucción de Ucrania, lo que a su vez ha obligado a aflojar el ya tenue control de Putin sobre vastas franjas del territorio del sur de Ucrania. Rusia todavía se encuentra en una posición muy debilitada en lo que respecta a su mando y control, incluso mientras lucha desesperadamente por encontrar alternativas a los terminales Starlink desactivados que ya no puede usar. Esto no podría haber llegado en peor momento para Putin. Como ha hecho en los últimos años, Putin y sus secuaces del Kremlin se preparaban para una ofensiva de primavera que probablemente se prolongaría hasta bien entrado el verano y quizás incluso el otoño. Atacar el cinturón de fortalezas en Donetsk y tomar más territorio en el sur de Ucrania eran los objetivos de esta ofensiva, pero a medida que las fuerzas de Ucrania continúan su avance, el Kremlin se ve obligado a reevaluar esos objetivos, ya que las tropas rusas han sido puestas en una inesperada postura defensiva que es la antítesis exacta de lo que se suponía que debían estar haciendo esta primavera. United 24 Media informa que nada menos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que la contraofensiva que está dando enormes resultados para Ucrania fue diseñada específicamente para desbaratar esa ofensiva de primavera. E incluso mientras Rusia intenta acumular fuerzas cerca de objetivos clave, como el asentamiento de Uliáipole, tiene que hacerlo después de 2 meses de pérdidas constantes que dejaron en jirones cada plan que el Kremlin había hecho. Se suponía que esta sería la primavera para preparar la victoria de Rusia. En cambio, todo lo que hemos visto hasta ahora es una ofensiva sostenida por parte de Ucrania mientras desrusifica más de su territorio. Lo que parece haber comenzado como un contraataque localizado provocado por la pérdida de Starlink por parte de Rusia ha evolucionado hacia algo mucho mayor. Incluso mientras el clima invernal se despeja en Ucrania, lo que debería haber preparado el escenario para la ofensiva que Rusia quiere lanzar, sigue siendo Ucrania la que avanza mientras se defiende bien contra las fuerzas que Putin ha acumulado. No era así como se suponía que debía ir para Rusia. Putin quería pasar el invierno bombardeando la infraestructura energética de Ucrania
hasta los cimientos con la esperanza de poder forzar una rendición temprana. Esa estrategia fracasó. Ucrania resistió el asalto aéreo y regresó más fuerte de lo que Rusia podría haber esperado durante un invierno que se suponía que la vería colapsar. Y a medida que el tiempo mejora, la desrusificación ha continuado. Los blogueros militares rusos están perdiendo la cabeza en este momento. Eso es según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, que informó en su evaluación del 25 de marzo sobre la invasión de Putin, que los blogueros militares ahora están señalando los fallos en la estrategia de infiltración en la que Rusia confió durante gran parte de 2025 y que todavía está intentando aprovechar incluso mientras los escuadrones de búsqueda y destrucción de Ucrania eliminan a esos infiltrados. Rusia no puede lograr ningún avance que valga la pena con este tipo de tácticas, declaran sus blogueros militares. No puede haber victorias fundamentales logradas por Rusia a menos que haya una reforma total de toda la estructura de la fuerza que incluya un alejamiento de la infiltración y un regreso a asaltos mecanizados más grandes que golpeen las defensas de Ucrania. El bloguero militar afirmó que las fuerzas rusas tardarían alrededor de 100 años en apoderarse del resto de Ucrania, de forma similar a la evaluación del ISW de que las fuerzas rusas tardarían 83 años en apoderarse del resto del país si pudieran continuar su ritmo de avance desde febrero de 2025, informa el ISW. Un siglo entero parece mucho tiempo para esperar una victoria que se suponía que llegaría en algún momento de 2026. Y de alguna manera, la situación se ha puesto aún peor para Putin mientras intenta responder a la desrusificación de tanto territorio ucraniano. Rusia intentó escalar la situación. Fracasó. Según un informe del ISOM del 22 de marzo, el comando militar ruso desplegó fuerzas Spetsnaz en el sur de Ucrania con el objetivo de detener en seco la contraofensiva ucraniana. Esas fuerzas se dirigieron en dirección a Oleksandrivka, donde Ucrania ha logrado algunos de sus avances más impresionantes. Pero estos operativos supuestamente de élite han logrado la gran suma de absolutamente nada desde su despliegue. Rusia sigue confiando en las tácticas de infiltración que Ucrania ha estado contrarrestando con tanta eficacia. También está luchando por establecer un reconocimiento aéreo consistente, informa el ISW, y no hemos visto ni una sola reversión de ninguno de los avances que Ucrania ha logrado en los últimos 2 meses. Putin ha enviado a sus mejores hombres, solo para descubrir que ni siquiera ellos son lo suficientemente buenos para detener la arrolladora desrusificación que está ocurriendo en todas las regiones del sur de Ucrania. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente serias para Putin. Incluso mientras ve cómo sus defensas se desmoronan en el sur, Putin es un hombre que se aferra al plan sin importar cuán ridículo se haya vuelto. Eso es lo que ha hecho con la ofensiva de primavera, ya que ha ordenado a sus ya debilitadas fuerzas marchar contra las defensas de Ucrania incluso mientras pierden terreno en el sur. Donetsk sigue siendo el objetivo principal, aunque Zaporizhia no se queda atrás, y los intentos de Rusia de avanzar en esas direcciones están llevando a que se rompan aún más récords. Ahora se están registrando bajas por las nubes entre las debilitadas fuerzas rusas, y estas pérdidas están aumentando tanto que tanto Zelensky como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, afirman que los esfuerzos de reclutamiento de Rusia no son lo suficientemente fuertes como para igualar las pérdidas. Acabamos de mencionar otro récord que se ha roto. El 19 de marzo, The Telegraph informó que Rusia había perdido 1.710 soldados hace 2 días, que es la tasa de bajas en un solo día más grande que Rusia ha experimentado en 2026 hasta ahora. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania jugaron un papel importante en este logro, ya que eliminaron a 900 de los lacayos de Putin en aproximadamente 1 día y medio, agrega el medio. De manera devastadora para Putin, estas pérdidas masivas son la señal inequívoca para Ucrania de que la ofensiva de primavera ha comenzado oficialmente. Rusia no está ganando enormes extensiones de territorio, ni desatando una nueva estrategia que Ucrania nunca vio venir. Simplemente está alimentando con más de su carne de cañón la picadora de carne de lo que lo ha hecho en los últimos meses. Y Ucrania está felizmente masticando a esos soldados rusos y escupiendo sus restos destrozados directamente en la cara de Putin. Esto es todo lo que Rusia tiene.
una estrategia centrada en la mano de obra en la que sacrifica soldados por ganancias insignificantes. La estrategia de Ucrania para contrarrestar eso se basa en movimientos selectivos e inteligentes contra las débiles fuerzas incrustadas de Rusia. Ucrania está obteniendo más de lo que invierte, mientras que Rusia está perdiendo soldados a raudales, sin prácticamente ningún beneficio real. Y no es que el día récord fuera un caso aislado para las fuerzas de Putin. Ahora llega el desgaste para las fuerzas de Putin después de que Ucrania pasara los últimos 2 meses haciéndolas retroceder y destrozando las reservas de Rusia. Según otro informe del ISW, del 23 de marzo, Rusia perdió 6.090 de sus soldados durante los 4 días entre el 17 y el 20 de marzo. Eso es una tasa de bajas promedio de 1.520 por día, y fue el precursor de una semana que comenzó el 17 de marzo y que vio a Ucrania infligir 8.710 bajas a Rusia. Esto no es sostenible para Rusia, pero es la realidad de la ofensiva de primavera. La campaña de desrusificación de Ucrania en las regiones del sur de su territorio ha sido notablemente efectiva. Aún así, Rusia está tratando de responder, tanto en el campo de batalla como al apagón de Starlink que discutimos anteriormente. Putin espera que eso lo cambie todo, pero está equivocado. Ahora, ¿cómo está intentando responder Rusia? En el frente de Starlink, Rusia está intentando crear su propia versión del sistema de satélites que SpaceX le ha arrebatado de las manos. Según un informe del 24 de marzo del Centro de Estudios Orientales, el día anterior un vehículo de lanzamiento ruso Soyuz 2.1P transportó a órbita 16 satélites que formarán parte del sistema de comunicaciones de banda ancha de órbita terrestre baja Rassvet que Rusia está tratando de crear. En los próximos años se lanzarán cientos de estos satélites, dice Bureau 1440, que es la empresa detrás del sistema. Pero esta iniciativa ha estado en desarrollo desde 2020 y ni siquiera cientos de satélites, y mucho menos los 16 que Rusia acaba de enviar al espacio, son rival para lo que Starlink proporcionaba a las fuerzas rusas. La constelación de satélites de SpaceX cuenta con más de 10.000 unidades, lo que le da cobertura global. Rusia puede argumentar que solo necesita tener cobertura sobre el territorio de Ucrania, pero lo que vemos aquí es un débil intento de imitar un sistema de comunicaciones que es vastamente superior a esta naciente versión rusa en todos los sentidos. Aún así, algunos satélites son mejores que ninguno para Rusia. No ayudarán al hecho de que el Kremlin está prohibiendo el uso de Telegram en los frentes, lo que solo agrava el problema de comunicaciones que creó la pérdida de Starlink. Pero esos satélites estarán allí, proporcionando acceso a Internet a las tropas rusas que no pueden usar ese acceso de la manera que necesitan si quieren tener alguna posibilidad de que la ofensiva de primavera de Rusia sea un éxito. Rusia también está intentando poner a prueba los avances que Ucrania ha logrado. Mientras Ucrania continúa avanzando gracias al impulso que ha construido desde finales de enero, The New York Times informa que Rusia está acumulando tropas en lugares que cree que serán clave para la ofensiva de primavera y verano. Recoge comentarios de un comandante ucraniano en Zaporilla, el teniente coronel Vitaly Gersak, quien dice: «Se están concentrando en estos lugares y quieren volver a empujarnos». El objetivo de Putin, al parecer, es retomar la tierra que Rusia acaba de perder ante las arrolladoras liberaciones de Ucrania, permitiéndole rerusificar lo que acaba de ser desrusificado. Estamos viendo algo similar en la dirección de Juliápole, que mencionamos anteriormente es una región donde Rusia está acumulando sus fuerzas. Esas fuerzas ahora están atacando en un volumen mayor que en cualquier otro momento durante 2026. Syrskyi lo confirmó, declarando el 15 de marzo que la intensidad de las operaciones ofensivas en el área de Juliápole es significativamente mayor en comparación con la de otros sectores. Pravda también confirmó estos comentarios, señalando que la intensidad de las acciones ofensivas en esa dirección particular es más alta que en cualquier otro lugar a lo largo de los frentes. Juliápole se encuentra en el Oblast de Zaporilla, por lo que está claro lo que Rusia está tratando de lograr aquí, basándose en dónde han tenido lugar la mayoría de los contraataques de Ucrania en febrero y marzo. RBC Ukraine añade que en los primeros 10 días de marzo, las fuerzas rusas lanzaron 1.400 asaltos. Ese es otro indicador de que la ofensiva de primavera ha comenzado, ya que el promedio mensual fue de 1.800 entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Si Rusia continúa a este ritmo, habrá lanzado más de 4.200 asaltos para finales de marzo. Es como dijimos antes, la única estrategia de Putin es empujar más carne a la picadora. Son estos intentos de Rusia, por contrarrestar la desrusificación de su territorio por parte de Ucrania, los que han llevado a las masivas cifras de bajas que hemos visto en los días posteriores al lanzamiento de esta nueva ofensiva. Pero por mucho que Putin esté tratando de forzar que sus planes para 2026 se hagan realidad, están destinados a fracasar. Aunque la contraofensiva de Ucrania es un problema suficientemente grande para que Putin lo maneje, detrás de ella se esconden varios problemas más grandes para los que Rusia no tiene solución. El primero son las tácticas que Putin se ve obligado a usar en el campo de batalla. A pesar de que los blogueros militares rusos claman para que Rusia abandone las tácticas de infiltración que utilizó durante gran parte de 2025, la ofensiva de primavera de 2026 se caracteriza por más intentos de colar pequeñas unidades de soldados rusos detrás de las líneas de Ucrania. Rusia tiene que adoptar este enfoque porque Ucrania ha llenado el campo de batalla con tantos drones FPV que intentar asaltos blindados con tanques y vehículos blindados está fuera de discusión en grandes porciones de los frentes. Estos vehículos de movimiento lento son blancos fáciles para los operadores de drones de Ucrania, y Rusia ya está lidiando con haber perdido más de 11.800 de sus tanques y 38.800 de sus vehículos blindados, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Las fuerzas de Putin ya se estaban quedando sin equipo, y con aún más drones en los cielos, usar lo que les queda es una locura. La infiltración puede funcionar en el sentido de que crea confusión detrás de las líneas de combate. Pero si Rusia quiere lograr algún avance significativo en 2026, tiene que introducir algo de blindaje en la mezcla. Un puñado de tropas colándose en escondites mal defendidos detrás de las líneas solo llega hasta cierto punto. Es esta misma táctica la que Ucrania ha revertido con tanto éxito durante su contraofensiva, pero Putin parece pensar que algo que no ha funcionado ni de lejos a la escala que necesita que funcione, será la respuesta en 2026. No lo será. Ucrania se asegurará de ello, y lo hará desplegando aún más de los drones FPV que mencionamos hace un momento. Como informó The Kyiv Independent el 24 de diciembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban en camino de recibir un total de 3 millones de drones FPV para finales de 2025. Eso da una idea de la enorme escala del ejército de drones FPV que Ucrania ha acumulado para hacer frente a los intentos de avance de Rusia, y no tiene en cuenta los drones de largo alcance que Ucrania utiliza para golpear a Rusia, ni los drones de medio alcance que ha introducido en su arsenal para atacar la retaguardia cercana rusa en los territorios ocupados. Este ejército de drones FPV se ha utilizado para crear letales zonas de la muerte en todos los frentes, especialmente en las regiones que Rusia quiere atacar con su campaña de primavera. Y por cierto, el hecho de que Ucrania haya hecho retroceder a las fuerzas rusas, tanto como lo ha hecho en los últimos meses, ofrece el beneficio de poder crear estas zonas de la muerte en territorio que Rusia pensaba que estaría controlando cuando lanzara su ofensiva de primavera. Lo que Ucrania hace con estos drones FPV es forzar la mano de Putin en lo que respecta a la estrategia de infiltración que utilizará en 2026. Las pequeñas unidades rusas intentan colarse a través de estas zonas de la muerte. Aquellos que lo logran pueden estar esperando apoyo, pero no van a conseguir nada sustancial. Las zonas de la muerte aíslan a los infiltrados de Rusia de los frentes, ahogándolos de suministros, refuerzos y todo lo demás que puedan necesitar para mantener las débiles posiciones que ganan. En los primeros meses de 2026 hemos visto el resultado del enfoque de Rusia. Ucrania ha estado destruyendo sistemáticamente a estos infiltrados mientras lleva a cabo la desrusificación en todo el sur. Por lo tanto, el hecho de que Putin vaya a confiar en la misma estrategia nuevamente esta primavera le dice a Ucrania que el líder de Rusia no tiene nuevas ideas. Ucrania sabe cómo contrarrestar esta estrategia. Los días y semanas récord de bajas rusas en 2026 lo demuestran. Lo que todo esto significa es que la ofensiva de primavera de Putin se está desmoronando antes incluso de haber despegado. El ISW dice que la ofensiva ciertamente no va a lograr lo que Putin realmente quiere en 2026. El cinturón de fortalezas va a sobrevivir al año, dice el ISW,
y lo mejor que Putin puede esperar este año es un puñado de ganancias tácticas que tendrán un alto costo para el ejército ruso. Una vez más, estamos viendo una señal temprana de cuáles podrían ser esos costos en las cifras de bajas que están comenzando a llegar al comienzo de la ofensiva de primavera. Esas bajas ya están haciendo que Putin se desespere. Según RBC-Ukraine, Putin podría verse obligado a desplegar tropas movilizadas desde Crimea hacia Ucrania tan pronto como en abril. Eso ya es un problema en el sentido de que perder esas fuerzas movilizadas en Crimea significa que Rusia debilita su posición en la península anexionada ilegalmente. Pero lo que esto también nos dice es que la campaña de desrusificación de Ucrania ha funcionado en el sentido de que obligó a Rusia a quemar soldados que pretendía usar como parte de la ofensiva de primavera. Esos soldados ahora se han ido, y el territorio que ocupaban está de nuevo en manos de Ucrania. Rusia también ha perdido miles de soldados en las primeras etapas de la ofensiva de primavera, e incluso puede haber perdido operativos de élite Spetsnaz en el sur. Ucrania ha estado arrollando a las fuerzas rusas durante 2 meses. Ahora, estamos empezando a ver los resultados de eso, mientras la ofensiva de primavera rusa ha tenido un comienzo tan vacilante que ni siquiera ha salido de los bloques de salida. Otro gran contribuyente a todo esto es que Ucrania ha desarrollado la capacidad de golpear más profundamente en los territorios ocupados, lo que está destrozando los centros de mando y los nodos militares de Rusia. Los drones de ataque medio están volando, y como descubrió la unidad de drones de élite de Rusia, Rubicon, son peligrosos y destructivos.